Bienvenidos a una nueva edición de Vistazo en Vivo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Alexandra Vela, ministra de Gobierno y pieza clave para el devenir de la agenda legislativa y de seguridad de la actual administración. Pese a que la última década ha estado dedicada a la docencia académica, la política ha estado en el ADN de la ministra desde los inicios del retorno a la democracia. Ella ha sido vicepresidenta del Legislativo, asambleísta constituyente, ministra y alta funcionaria durante varios gobiernos. Me acompaña en esta entrevista la editora política de Vistazo, María Belén Arroyo. Bienvenida, ministra. Comienzo por preguntarle, desde la campaña, el presidente Lasso dijo que quiere provocar un shock de inversión. ¿No atenta contra esta idea la reciente decisión de la Asamblea de desconocer el acuerdo del CIADI, pidiendo a la Corte Constitucional que lo invalida, a pesar de que la Corte aprobó que se firme el acuerdo? ¿Es esto un saludo a la bandera? Pero de todos modos que causa una ola de desconfianza en los inversionistas. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. El tema de la seguridad jurídica es un tema muy importante para garantizar la llegada de la inversión, tanto nacional como extranjera, que es indispensable para poder producir la reactivación económica. Desde el punto de vista de la inversión extranjera, el hecho de que el Ecuador haya abandonado el CIADI y haya denunciado ese convenio le ha ocasionado al Ecuador algunos problemas. Estos han sido superados con el dictamen favorable de la Corte Constitucional para que el Ecuador pueda volver al CIADI. En este contexto, ¿qué significado tiene la resolución que ha adoptado la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional ha aprobado una resolución, es decir, no ha emitido un dictamen de carácter constitucional que le competa, no ha emitido un informe ni ha tenido una votación respecto a la validez o no del convenio que ha sido ratificado por parte del Ejecutivo, y no lo ha hecho porque, de conformidad con el dictamen de la Corte Constitucional, este convenio no es uno de aquellos sobre los cuales la Asamblea Nacional deba pronunciarse. De manera que la resolución que ha adoptado la Asamblea Nacional carece de efecto de carácter jurídico, no tiene ninguno. Lo que sí puede tener es un efecto de carácter político, en la medida en que demuestra a los inversionistas del exterior que dentro de la Asamblea Nacional existe un grupo de asambleístas que difieren de la decisión y que pertenecen a los partidos o populistas o de tendencia de izquierda. Pero efecto de carácter jurídico no tiene ninguno. Ministra, ¿usted considera, sin embargo, un revés de esta votación, tomando en cuenta que son 75 votos y que vienen de UNES, Correísmo, Pachacutic y la ID? ¿Usted lo asume como un primer golpe, digamos, un pequeño traspiés, o no? No, lo asumo como una decisión de esos grupos. No puedo esperar que UNES, que representa la tendencia del correísmo, pueda tener una posición diferente de aquella que durante 10 años y más ha sostenido y que implica, digamos, una interpretación sobre la soberanía nacional que no es aplicable de acuerdo con los términos del dictamen emitido por la Corte Constitucional. Entonces, esa ha sido su posición siempre, es obvio que la mantienen, y esta posición ha causado muchísimos problemas para el interés del Ecuador. Desde esa perspectiva, ¿qué proyección le ve a las leyes de carácter urgente que necesita el país para reactivarse económicamente? ¿Qué es posible ceder
en sus conversaciones con los diversos bloques y dónde están las líneas rojas? Bueno, el diálogo, digamos, cuando uno invita a un diálogo, ¿verdad? Es fundamental saber con quién se sienta a la mesa a discutir, pero también cuál es la agenda sobre la cual discute. Porque no se trata de una convocatoria a un encuentro o un diálogo abierto en el que todo el mundo viene a decir lo que le parece sin una línea de orientación. Los diálogos se realizan alrededor de las líneas fundamentales del programa de gobierno votado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Esa es la agenda, es el contenido de la agenda. Y en esa agenda existen temas fundamentales que tienen que ver con la reforma política, con la reactivación económica y con una adecuada redistribución del ingreso que permita a los ecuatorianos tener una sociedad más justa y equitativa. Esos son los temas de la agenda. Y alrededor de esa agenda buscamos encontrar puntos de encuentro que permitan avanzar los temas fundamentales que deben ser resueltos del Ecuador en un plano de realidad. Porque es un problema fundamental el establecer que no podemos llegar a acuerdos de carácter ideal. Tenemos una realidad que enfrentar. Y esa realidad es una realidad de crisis. Frente a esa crisis, todos debemos encontrar un camino para salir de ella. Y ese camino está orientado por las líneas fundamentales del plan de gobierno que ha sido votado. Alrededor de esos temas, debatimos con todos y esperamos llegar a los acuerdos indispensables para que esos proyectos de ley sean votados en la Asamblea Nacional. A partir de lo que usted plantea, ministra, entonces, el llamado para sentarse en la mesa quizás ya no se haría a los sectores que ya se han manifestado en contra en este tema concreto de CIADI. Y le planteo de otra manera. No, Llamaríamos sí. a correísmo a Pachacutic y a Izquierda Democrática sobre otros temas, entendiendo que a lo mejor ellos ya tengan un preconcepto, un sesgo o una actitud específicamente frente a temas nacionales. Este ministerio conversará con todos, incluyendo a UNES, incluyendo a Pachacutic, incluyendo a cualquier partido político, organización de carácter social con la cual deba producirse un diálogo. Pero es evidente que en el tema, en los temas de la agenda de reactivación, no está el pronunciamiento sobre el CIADI o el volver a trabajar sobre cuál es el dictamen de la Corte Constitucional. Existe un dictamen de la Corte Constitucional, ese dictamen es de carácter obligatorio para todos los ecuatorianos, estamos en un régimen democrático que es además un régimen de derecho, y en un régimen de derecho se respetan las decisiones de cada órgano competente en las atribuciones de ese órgano competente, independientemente de si nuestra posición ideológica está de acuerdo con él o no. Tenemos un pronunciamiento y todos los ecuatorianos, de cualquier vertiente política y doctrinaria que sea, estamos obligados a acatarlo. De manera que ese no es un tema para el debate. Sobre el resto de los temas que incluyen los temas fundamentales de la reactivación económica, debatimos con UNES, con Pachacutic, con la Izquierda Democrática, alrededor de la agenda que fue votada por el pueblo ecuatoriano. Y buscamos acuerdos y consensos alrededor de estos temas que son fundamentales para el país. Y esperamos que esos diálogos se produzcan de buena fe y con la sana intención, efectivamente, de llegar a un encuentro y de lograr los acuerdos indispensables básicos, mínimos, requeridos para que el Ecuador pueda reactivarse. Sin un acuerdo previo, ¿enviarán los proyectos de ley que se necesitan? En caso de hacerlo, ¿no tiene miedo de, como se dice, que cuando envía uno un proyecto al legislativo, envía un caballo y sale un dinosaurio o un dromedario? Sí. No, trataremos de enviar los proyectos una vez que los hayamos acordado de alguna manera, digamos, en sus líneas generales con los componentes de los diferentes bloques legislativos. Es decir, que cuando tengan los votos para que sean aprobados. No necesariamente cuando tengamos los votos. Este es un proceso.
Y en los procesos de construcción de una ley, uno hace una propuesta y se debate alrededor de la propuesta. Se llegan a acuerdos sobre ella, se reciben las observaciones, aquellos ejes en los cuales uno no se ha fijado, la parte de verdad que tiene cada uno de ellos. Y en base a eso construimos un proyecto de ley. No esperamos tener votos, no es esa la práctica. Entiendo que esa es la forma en la que la mayoría de los ecuatorianos piensan en este momento, porque durante más de 10 años esa fue la forma de trabajar. Pero esto es diferente. Nosotros planteamos los temas y esperamos que el comportamiento sea distinto y que podamos llegar a los acuerdos indispensables, recogiendo la parte de verdad que cada uno tiene dentro del marco de la realidad. Justamente recordando un poco de su trayectoria, cuando usted participó en la constituyente que redactó la Carta Magna del año 97, 98, tenía interlocutores, figuras como, permítame recordar, Nina Pacari, que nos habla de un Pachacutic de ese momento y de esa circunstancia. Hoy que usted está nuevamente en el ruedo, ¿qué puede decir de esta organización política? ¿Ha cambiado con el devenir de los años? ¿Qué encuentra al respecto de esa organización? Y me refiero a Pachacutic por el hecho de que la presidenta del legislativo representa ese movimiento. Claro. Yo creo que en el caso de Pachacutic, al igual que en otras organizaciones de carácter político y social, se ha producido una evolución, un cambio. Y de alguna manera se han renovado los liderazgos y se han formulado propuestas nuevas a partir de las realidades actuales. El movimiento indígena es uno en 1990, Pachacutic es uno en 1990 y es otro en el año 2021. Han pasado varias décadas y tampoco el resto de los interlocutores políticos son lo mismo que éramos en el año 1990. Hay algunos actores políticos que han desaparecido, otros actores políticos nuevos que se han convertido en actores fundamentales. Lo importante en el tema de Pachacutic es que tanto desde la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, que es parte del movimiento Pachacutic, que es parte de esta organización, ha señalado una ruta de entendimiento, de diálogo, de acuerdos en función del interés superior del Ecuador. Y en ese espíritu de diálogo entendemos cualquier acercamiento entre la CONAIE, Pachacutic y el gobierno nacional. Refiriéndonos precisamente a esa asamblea constituyente, recuerdo que hay casi un paralelo, como ahora, una alianza que tuvieron con el Partido Social Cristiano en su momento y que terminó justo antes de que la Asamblea Constituyente termine la Constitución, y ahora con el presidente Lasso, que llevan una alianza del gobierno y ahora esa alianza se ha roto. ¿Cree que es posible saldar la fractura? ¿Cómo ve el apoyo de los socialcristianos en el Congreso? ¿Te refieres a la diferencia que surgió por el tema de la elección de las autoridades con el Partido Social Cristiano? Sí. Ya. Y el problema que tuvieron de diferencia sobre el IES durante la Asamblea Constituyente, quiso que los socialcristianos les abandonen a los demócratas populares en ese entonces. Sí, yo creo que es interesante, o sea, es que se puede mirar las cosas desde esa perspectiva, Patricia. Yo no lo había pensado de esa manera. Lo que me parece a mí es que en este caso, bueno, en la Asamblea Constituyente previa, el desacuerdo se produjo al final de la Asamblea. De manera que ya se había votado prácticamente la totalidad de la Constitución. Se votó, y se había votado además 2/3 del texto constitucional por consenso.
solamente 1/3 de los textos fueron votados por mayoría. 2/3 de la Constitución se votaron casi por unanimidad. Entonces, en ese momento, el distanciamiento se produjo al final. Una parte del bloque del Partido Social Cristiano, como ustedes recordarán, permaneció dentro de la Asamblea y terminamos el trabajo de la Constitución de esa forma. Pero ahí hubo una discrepancia política, yo diría que tal vez un poquito menos profunda de lo que se ha producido, de lo que se produjo ahora. En el caso del acuerdo, específicamente el acuerdo que llevó a la elección de las autoridades en la Asamblea Nacional, esa diferencia de opiniones se produjo alrededor de si mantener un acuerdo de mayoría para la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional en acuerdo con UNES y el Partido Social Cristiano, o si es que se llegaba a un entendimiento con Pachacutic, las fuerzas de la izquierda, entre otras la izquierda democrática, un grupo de independientes y CREO. Y ustedes han visto cuál es la realidad, digamos, la opción fue llegar a un entendimiento con las autoridades que están representadas en este momento en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este momento, el tema fundamental es que aquel acuerdo, yo no diría una alianza, ¿verdad? Fue un acuerdo fundamentalmente estructurado alrededor de la conformación de las autoridades y de las comisiones de la Asamblea Nacional. En este momento, el Ecuador necesita bastante más que un acuerdo para integrar las autoridades. Y el trabajo, el proceso para acercar posiciones al interior de este grupo y de los demás que están dentro de la Asamblea Nacional es bastante más complejo por las múltiples complejidades que tiene la realidad actual y por las diferencias ideológicas y políticas que existen y por algún cierto sentido de desconfianza, diría yo, en algunos casos mutua, en ciertos momentos, que es necesario dejar de lado construir una relación diferente entre el gobierno y la oposición. Teniendo en cuenta que para alguien como yo, que viene de las filas demócratas cristianas, la oposición es una institución. Así fue establecida en la Constitución del 98, a propósito de estar hablando alrededor de ella, y creemos que la oposición es una institución muy importante para la democracia. Pero esa institución, oposición, también tiene reglas dentro de un régimen democrático, y es necesario que todos hagamos la pedagogía indispensable para movernos dentro de este espacio. Entonces, uno de los requisitos es no llegar con posiciones, porque si tú llegas con una posición y de ahí no te mueves, entonces el diálogo no existe. Es imposible llegar a ningún consenso. Entonces, por eso decía yo, necesitamos que haya una actitud de buena fe, un respeto mutuo y la disposición, la voluntad política de llegar a los acuerdos necesarios para que al país le vaya bien. Porque en este país estamos todos, tanto el Ejecutivo, los partidos que están apoyando en este momento en la Asamblea Nacional, como los de la oposición. Si al país le va mal, a todos nos va mal. Por lo tanto, esa es la línea roja. La línea roja es el interés del Ecuador, el interés de los ecuatorianos. Y creo que alrededor de eso podemos entendernos. Es indispensable que nos entendamos. Ministra, uno se pregunta, yo me pregunto realmente, usted ya hizo una carrera política, estuvo en el claustro académico desde la reflexión o la enseñanza. ¿Por qué vuelve a la arena política justamente en este momento de altísima complejidad? ¿Cuál es la razón y qué espera este momento? Precisamente por eso, Natalie. Precisamente por eso, porque francamente a estas alturas de la vida, creo que Patricia me comprenderá mejor, ¿verdad? Uno espera, ¿no es cierto?, tener una tranquilidad, un poco como que ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora puedes dedicarte a aquello que realmente te importa. Y para mí, la universidad, la facultad, mis estudiantes, la formación de los jóvenes
es lo más importante en este momento para mí. Pero cuando exista una situación tan grave, una situación tan compleja, tantas crisis juntas como la que tenemos en este momento en el Ecuador, creo que es indispensable que todos apoyemos al gobierno que tenemos y que todos apoyemos y debatamos aquellos temas que son importantes para el interés del Ecuador y que logremos unirnos bajo una sola bandera, porque de eso depende nuestro futuro. Por eso es que estoy aquí. Tengo claro, justamente ya que hemos hablado y introducido el tema de la Constitución del año 97, usted menciona este tema de que estableció a la oposición como una institución y por tanto digna de respeto y sujeta a deberes, a derechos y a reglas de juego. ¿Qué es lo que a usted de la Constitución de Montecristi le molesta o le parece que se debería quitar del medio para salir de la crisis que enfrentamos? ¿Qué es de lo que...? Yo no es que me molesta, ¿sí? Yo creo que la Constitución de Montecristi tiene algunas cosas que son muy buenas. En cierto sentido, partes completas de la Constitución del 2008 tienen su origen y en algunos casos los textos de la Constitución de 1998. Pero, por ejemplo, en la Constitución de Montecristi existe un avance importante respecto de las garantías. No solamente es una constitución bastante garantista, sino que adicionalmente es una constitución que establece los mecanismos propios para que se pueda llegar a que los derechos efectivamente sean efectivos. O sea, no que sea una declaración, no que se trabaje alrededor de esa declaración, sino que se conviertan en una realidad. Y creo que ese es un gran avance. Sin embargo, en la parte orgánica de la Constitución, el diseño constitucional que se hizo fue un diseño hiperpresidencialista y es un modelo altamente concentrador del poder. De manera que algunos de las instituciones que se plasmaron en esa Constitución son altamente negativas para el manejo y para la gobernabilidad del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, lo que está pasando y lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana en este momento y con las atribuciones que en esa Constitución se establecieron para ese Consejo. Es un Consejo que no está en condiciones de encontrar salidas para las crisis que se han producido, por ejemplo, el de la Contraloría General del Estado. Y eso es un diseño que no puede persistir. Y no puede persistir. ¿Significa esto que iremos porque hay un problema real? ¿Significa esto que es necesario ir a una reforma constitucional en la guía de eliminarlo? Todavía eliminar yo no te puedo decir. Creo que es indispensable revisar el diseño constitucional en la parte orgánica de la Constitución del 2008. Y alrededor de esas instituciones, debatir los cambios que deben producirse para que exista una adecuada relación entre la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución. Porque el dilema y el problema está allí. Hay una ruptura, o sea, no hay una armonía, no hay una relación entre la parte declarativa y la parte de ejecución. Entonces, allí es donde tenemos que resolver esos problemas que impiden que la parte declarativa de la Constitución pueda efectivamente encontrar mecanismos para que se convierta en una realidad y para que esto fluya, para que se consiga el resultado final. Y alrededor de esos temas habrá que plantear una reforma.